estas presentaciones nuestro compañero y amigo Luis Alcalá, doctor Luis Alcalá, que nos va a presentar una charla intitulada Geoparques Globales, Comités Nacionales. Luis es miembro de la Red Europea, la Red Global de Geoparques, y es también el director del Geoparque de Maestrazgo en España, uno de los geoparques fundadores de la Red de Geoparques. Muchas gracias, Artur. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes. Una satisfacción poder visitar su país en el que nunca estuve con anterioridad. Por lo tanto, vaya mi gratitud a todos los que han hecho posible que yo esté aquí, personalizados en José Luis Palacio y en aquellos miembros de la Red Global de la Red Europea que sugirieron que, como coordinador de uno de los comités nacionales con más miembros de geoparques de todo el planeta, pues pudiera dirigirles unas palabras acerca de esta figura tan importante como sencilla de explicar. De hecho, mi presentación pues es muy simple, es contarles cuáles son básicamente los criterios por los cuales se establece la creación de los comités nacionales, cuál es la composición de algunos de ellos, puesto que hay varios comités en diversas partes del mundo, y cuáles son sus funciones. Realmente es mucho más sencillo de explicar que de llevar a la práctica, de llevar a cabo. En cualquier caso, pues por cuestiones de tiempo yo ya me tendría que ir. Con lo cual, pero no me va a preocupar extenderme más del tiempo necesario, porque como el problema es para el siguiente coordinador de sesión, pues ya se apañará él, ¿no? Sí. Bueno, quiero señalar que los geoparques surgen, como ya todos ustedes saben, se ha explicado aquí, surgen primero en Europa, hay una red europea, después se convierte en una red global, y desde los primeros momentos de la creación de la Red Global de Geoparques hubo siempre una intención de aproximarse a UNESCO. Este noviazgo se inició desde prácticamente los primeros tiempos y aparentemente la boda estará próxima, quizás en el otoño de este mismo año. Los geoparques puedan formar parte de un programa de UNESCO, como ya introdujo Patrick McKeever anteriormente, el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques. Como los geoparques surgieron con muy diversos orígenes, hay que señalar que muchos geoparques reunieron una candidatura, presentaron una candidatura gracias pues a la coordinación de diversas municipalidades. En otros casos han sido otras divisiones administrativas de distintos países, por ejemplo, como puede ser comarcas. En otras ocasiones eran parques naturales, parques culturales. Es decir, la creación de un geoparque, como saben, es una aproximación de abajo arriba y viene del propio territorio y utiliza las estructuras que tiene a mano en el territorio. Hasta ahora, estas solicitudes se cursaban directamente a la correspondiente, en nuestro caso, Red Europea, y se procedía al establecimiento del proceso de evaluación y, finalmente, de admisión dentro de la red. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? ¿Qué está sucediendo ya? Cuando los geoparques cada vez están más próximos de constituir un programa de UNESCO? Pues que, como ustedes saben, los interlocutores ante la UNESCO no son las municipalidades, no son las comarcas, no son los parques naturales, no son los parques culturales, son los estados. Entonces, ya desde hace un tiempo se vio absolutamente necesario, imprescindible, la creación de un organismo de interlocución entre los geoparques globales que existen en un determinado país y la UNESCO, de tal manera que este órgano de interlocución tenía que reunir obligatoriamente a los propios geoparques y a las principales instituciones del Estado, puesto que van a ser, a partir de un determinado momento, los portavoces los que realmente presenten en París, en UNESCO, cualquier aspecto relacionado con los geoparques. Como ya desde hace mucho tiempo se han estado trabajando
siguiendo normas que mimetizaban lo que cabía esperar de UNESCO para, en un momento determinado, integrarse dentro de esos programas, pues ya desde hace mucho tiempo se empezaron a crear comités nacionales en los diversos países. Voy a presentar ahora, más que hacer un recorrido del pasado, voy a ir un poco al futuro, lo que es previsible que se implante en unos pocos meses, que sería las recomendaciones que se hacen para que todos estos comités nacionales estén creados en cada uno de los países que tengan geoparques y que, lógicamente, aspiren a una interlocución con la UNESCO. Tomo como modelo este documento tomado de los estatutos de la Global Geoparks Network Association, que fue recientemente constituida y que se refiere a los foros nacionales de geoparques o comités nacionales de geoparques. La GGN, muy respetuosa, como no puede ser de otra manera, con las decisiones de los Estados, no puede en absoluto imponer ninguna normativa a cada uno de los países. Por lo tanto, todo lo que voy a comentar a continuación consisten en sugerencias, en recomendaciones que cada país puede poner en práctica o no, y en caso de ponerla en práctica tiene, por supuesto, la soberanía de hacerlo como estime pertinente. Pero con la experiencia que demuestra el haber conseguido crear una red de 111 geoparques en muchos países, cabe suponer que los Estados tomen en consideración las recomendaciones que se hacen desde la propia red global. Vemos que un foro o comité nacional, luego volveremos, si acaso, brevemente acerca de esta duplicidad de nombres, debe incluir a todos los miembros de la GGN en un Estado y que puede ser autorizado por el Comité Ejecutivo para representar los intereses de la Red Global de Geoparques en cada país y organizar actividades en nombre de la propia Red Global. Aquí sugiere la inclusión de cuáles figuras que cabe esperar dentro de un Comité Nacional de Geoparques, como es un responsable de la entidad gubernamental que tenga las competencias de geoparques en ese país, un representante del Servicio Geológico de ese país, representantes de distintos estamentos estatales, como es el de Medio Ambiente, el Cultura, Turismo, y también, lógicamente, representantes de los geoparques que haya en ese país. Como es notorio, este comité debe seguir las normas de cada uno de los comités nacionales de geoparques. Bien, bajo esta premisa se han creado diversos comités que deben, de acuerdo a los estatutos de la propia GGN, presentar una memoria anual de las actividades realizadas en cada uno de los ejercicios. Pongo a continuación un modelo de un par de memorias anuales, una de ellas de la red de Comité Nacional de Geoparques Italianos o el propio Comité Nacional Español de Geoparques. En estas memorias se resumen muy sucintamente las actividades que se han llevado a cabo y que permiten, como estamos comentando a lo largo de todo el día, establecer realmente un trabajo en red, comunicarnos entre todos lo que estamos haciendo continuamente. Los miembros estados, como puede verse aquí, pueden crear estos comités si lo desean. Es una potestad que ellos tienen, pero lo que sí que resulta un elemento decisivo es que si estos comités se crean, tengan la aprobación de las comisiones nacionales de cooperación con la UNESCO de cada uno de estos países o, en su caso, del órgano correspondiente que tenga las competencias o las atribuciones con los geoparques. De modo que aquí, en este caso, ya no estamos hablando de los estatutos de la propia asociación de la Red Global de Geoparques, sino de la propuesta de las guías operacionales que podrían funcionar en UNESCO una vez que se implantase ese programa
del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques. Vemos aquí, en esta propuesta de borrador, el contenido, los componentes que pueden tener estos comités nacionales. Es, en cierto modo, muy similar a lo establecido en estatutos de la GGN, con la inclusión de aquellos cuerpos estatales relacionados con educación, con turismo, con medio ambiente, con patrimonio cultural. También en los países en los que haya un representante del Programa Internacional de Geociencias se sugiere que forme parte del mismo, representantes, por supuesto, de los geoparques existentes en ese país, y también aquellos miembros que cada país estime pertinente y que no estén recogidos en esta lista, que que entiendan que pueden aportar, de acuerdo a las características propias regionales, estatales de cada uno de estos países, que tienen la libertad de hacerlo, como no podría ser de otra manera. Estos miembros, estos comités, como digo, aquí vemos cómo implican el respeto de la propia red de geoparques acerca de todas las decisiones que se puedan tomar con la soberanía de cada uno de los países. Y especialmente cabe señalar la necesidad de una carta de apoyo de las comisiones nacionales de cada uno de los países para la colaboración con la UNESCO, algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años en la red, desde hace unos años en la red europea. De modo que cuando anteriormente la entrada de un territorio era directamente negociando con la red regional correspondiente, en este caso la red europea de geoparques, a partir de hace unos años ya se ha propuesto, se ha delegado, se ha invitado a las comisiones nacionales de cooperación con la UNESCO a que tengan un papel protagonista, tan protagonista que incluso un geoparque no puede ser admitido si no tiene el visto bueno de esta Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Todo ello encaminado a que en el momento en el que el programa sea firme, el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, ya todo el proceso esté perfectamente engrasado, operativo, y no haya que implementar de nuevo toda una serie de normas. En Europa, como digo, la Red Europea de Geoparques ha ido haciendo sus deberes y hay muchos países que ya tienen sus comités nacionales. Tenemos aquí una lista por orden alfabético: Austria, la República Checa, Francia, Finlandia, etcétera. Pueden ver que hay numerosos países y el grado de implantación, el grado de perfeccionamiento, por llamarlo de alguna manera, de estos comités es muy diverso. Hay algunos comités que tienen una estructura muy jerarquizada, tienen una junta de gobierno, tienen un reglamento perfectamente establecido. Otros, en cambio, tienen un funcionamiento más informal. Por otra parte, algunos de ellos tienen su estructura completamente definida, otros la están conformando porque son de reciente creación y no han alcanzado todavía la integración de todos los miembros representativos del Estado. De modo que voy a poner algunos ejemplos para que se hagan idea de cómo podrían ser algunos comités nacionales según casos prácticos. Por ejemplo, el del Reino Unido tiene los representantes, como es natural, de cada uno de los parques globales implantados en el Reino Unido, y además tiene un representativo de los siguientes grupos que pueden ver ahí. El representante, como es recomendable, extraordinariamente recomendable, de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, de instituciones de conservación de la naturaleza propias de ese país, como Natural England, Scottish Natural Heritage. Bueno, ven ahí una serie de asociaciones, de instituciones, de entidades conservacionistas, de sociedades científicas, también de otras figuras presentes, de otras figuras que forman parte del organigrama de la UNESCO, como son la lista de Patrimonio Mundial o las reservas de la biosfera, y representantes a nivel nacional, pues, de turismo, de cultura. Es decir, que aquí vemos la peculiaridad de uno de estos países al conformar un comité nacional que funciona
perfectamente. Vemos que ellos le llaman foro, no le llaman comité. A ver, esto se presta a algunas confusiones, el uso de la palabra comité, porque puede crear confusión con otras instituciones estatales. Entonces se deja la libertad de elección a cada país que determine si desea llamarse Foro de Geoparques o Comité de Geoparques. Veamos el Comité Español de Geoparques, el comité al que yo represento, el Spanish National Geoparks Committee. En este caso, optamos precisamente por usar la palabra comité para precisamente aproximarnos a la administración española, como un guiño, como una manera de insinuarles que este es el comité que esperamos que sea el reconocido por el Estado español. Hay que tener en cuenta que desde la Red Europea de Geoparques se sugiere a los Estados que, puesto que tienen que tener unos comités nacionales de geoparques, se apoyen en las estructuras ya existentes, que pueden ser foros o pueden ser comités, de modo que no haya que, por supuesto, duplicar el número de instituciones dedicadas más o menos a lo mismo, y para evitar confusiones, en el caso del Comité Español decidimos animar al Gobierno de España a que reconozca como propio comité el ya existente. En ese sentido, se cambió la denominación que tenía anteriormente de Foro Español de Geoparques por la de Comité Español de Geoparques. Este comité es de creación relativamente reciente y no se ha configurado todavía por completo. En este momento actual consta de 2 representantes de cada uno de los geoparques de la Red Europea de Geoparques, la red regional de la red global, que en España actualmente son 11. Es decir, hay 22 representantes de los geoparques, un representante de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. Si bien es cierto que a petición de este representante en todas las comunicaciones se remiten copias a más miembros de la Comisión Nacional, o sea que realmente la lista virtual de miembros de este comité es mayor, aunque la representatividad en cuanto a votos es de un solo miembro. Un representante del Servicio Geológico Español, que se llama el Instituto Geológico y Minero de España, un representante de la Secretaría de Estado de Cultura, es decir, del ministerio que tiene las competencias de cultura, otro representante del ministerio que tiene las competencias en turismo y el presidente del Comité Nacional Español de los Proyectos de Geociencias de los PIGD. Hay que señalar que han sido invitadas otras instituciones estatales, pues del ámbito del medio ambiente, del ámbito de la educación, y estamos a la espera de que designen a sus representantes para ir completando el esquema de las recomendaciones que se establecen como miembros de estos comités. No solo hay, lógicamente, comités nacionales en Europa, en otros lugares los hay, en Canadá, el Canadian National Committee for Geoparks, y ahí tienen la representación, la composición de este comité, de acuerdo a cómo ese país estableció oportuno que tenía que estar compuesto. Ven que hay, lógicamente, un representante de la Comisión Nacional Canadiense de Cooperación con la UNESCO, representantes de los geoparques. Hay que señalar que este comité se creó cuando había solamente un geoparque. Ya tenían su propio comité, ahora son 2. Luego tiene representantes de asociaciones, organizaciones relacionadas con las ciencias de la Tierra. Bien, ahí tienen cuál es esa composición, entre la que a lo mejor nos puede llamar la atención que hay un representante de los Estados Unidos. Pero como cada país tiene la potestad de invitar a formar parte de sus comités nacionales a quien estime oportuno según sus intereses, pues algún interés habrá tenido el Comité Nacional en tener un representante de Estados Unidos. En la red de Asia-Pacífico también hay diversos comités nacionales, en China, Corea, Malasia, Indonesia, desde luego con diferente grado de implantación. Por señalar alguno, he puesto algunos datos acerca del japonés. El comité japonés es más académico, es más curioso en cuanto que es más académico, tiene representante del Servicio Geológico y de sociedades relacionadas con las ciencias de la Tierra, como la Sociedad Geológica de Japón o
la Sociedad Volcanológica de Japón. Y además tiene 25 evaluadores de campo, expertos, que son los que asesoran a la hora de establecer pues, las misiones, las evaluaciones de cada uno de los geoparques aspirantes o, en su caso, que tengan que ser sometidos a revalidación, teniendo en cuenta que la revalidación o evaluación definitiva para la entrada pues la realiza la red regional correspondiente. Bueno, ¿cuáles son las funciones que se sugiere? Como digo, siempre respetando lo que cada país determine dentro de sus propias instituciones, de sus propios organismos. ¿Qué funciones se recomienda que pueden cumplir estos comités? Bueno, como dije anteriormente, son los eslabones que van a conectar cada uno de los geoparques de ese país con la UNESCO de París a través de las instituciones estatales. Bien, las funciones son, por lo tanto, la coordinación a nivel nacional de los geoparques globales de UNESCO en el marco de ese futuro programa IGGP. Evidentemente, esto es una proyección a futuro. Todavía no está ese programa, pero este es el escenario que se está barajando actualmente para estar preparados, perfectamente acomodados a cuando llegue ese momento, estén todos los deberes hechos en cada uno de nuestros países. En segundo lugar, identificar el patrimonio geológico que hay en cada uno de los geoparques y promover el conocimiento público de su importancia, es decir, desarrollar la labor social de transmitir a la sociedad la importancia de nuestro patrimonio y utilizando precisamente a los geoparques de la red global como embajadores para transmitirlo, hacer de correa de transmisión a la propia sociedad. Y promocionar también el desarrollo de geoparques globales de la UNESCO, asesorando, respaldando evaluaciones, revalidaciones y extensiones. Este es un papel fundamental de los comités nacionales, es el de ayudar, asesorar, promover que haya geoparques en aquellos lugares donde los pobladores de los territorios despiertan esa intención, tienen ese interés, y el lugar donde se propone que pueden acudir, desde luego en una primera instancia, es a su propio comité nacional para encontrar las experiencias de otros compañeros que ya han pasado por ello, que ya forman parte de la red global y que además pueden ayudarles a sortear los vericuetos burocráticos que exige preparar una candidatura, o técnicos burocráticos o simplemente técnicos. Hay más funciones a desarrollar, claro, por los comités nacionales. Observar cualquier misión de evaluación o de revalidación, si el Estado miembro así lo desea. Presentar a la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO de ese Estado miembro, o en su caso al órgano competente de ese gobierno que tenga la responsabilidad de geoparques, todas aquellas solicitudes a Geoparque Global de la UNESCO que luego, una vez presentadas a la Comisión Nacional de ese país, serán remitidas a la UNESCO en París para que sean objeto del proceso de evaluación correspondiente, y en su caso también garantizar la retirada del territorio de aquellos lugares que hayan fracasado, que no hayan tenido éxito en su solicitud o que hayan tenido un informe desfavorable en una revalidación y, por lo tanto, dejen de pertenecer a la red global de geoparques. Finalmente, el tercer bloque de sugerencias de competencias que debería tener una Comisión Nacional de Geoparques es promover la cooperación internacional entre los propios geoparques globales de la UNESCO. Informar a escala nacional acerca de las redes mundial y regional de geoparques globales, es decir, hacer de puente entre todos los interlocutores de los distintos niveles, y también iniciar y apoyar estrategias y acciones de desarrollo sostenido en geoparques globales de UNESCO y entre geoparques globales de UNESCO. Bueno, por finalizar, daré unas pinceladas de algunas actividades que ya se han repetido aquí. Es simplemente cambiar la escala. Se ha hablado antes de redes a escala global, a escala regional. Pues en este caso es trabajar en red a escala nacional. El Comité Español de Geoparques, pues como es natural, ha creado sus órganos de comunicación con la sociedad, pues una cuenta de Twitter
listas de distribución internas, una página web, de la cual tenemos aquí un aspecto de cómo es, pues se presenta el comité, conoce los geoparques españoles, la semana de los geoparques europeos, de la que también se ha hablado aquí, es trabajar continuamente en red, noticias de actualidad, promueve acercamientos a la sociedad en general y a todos los interesados en geoparques en particular, como la primera jornada abierta del Comité Español de Geoparques, que se celebró el año pasado y tuvo más de 230 participantes, entre los que quiero señalar es las diversas procedencias, desde administraciones, representantes de administraciones públicas, científicos, miembros de candidaturas de geoparques aspirantes, compañías de turismo, geólogos, profesores, estudiantes, es decir, todo el abanico de personas del ámbito público y privado, desde de cualquier tipo de formación universitaria o empresarial, que, como ya se ha repetido en varias ocasiones, los geoparques suponen una aproximación holística que pueden interesar tanto al que está realizando una tesis doctoral en geología como al que produce una miel artesanal que puede encontrar en la marca Geoparque una medida de difusión adicional de expansión de su negocio. Bien, en estas jornadas de puertas abiertas se presentaron 21 comunicaciones orales, una salida al campo. Este es un programa, duró 2 días. Esta es una imagen de las sesiones de debates en las que incluso solamente por la vestimenta podemos ver que hay representantes de muchos tipos de colectivos diferentes. Es decir, esta es la característica fundamental de los geoparques, que agrupa a todo tipo de colectivos, de todo tipo de pobladores de un territorio. Y entre ellos, los más importantes, desde luego, son los que pasan allí todos los días del año, no aquellos técnicos que en ocasiones van a hacer una aportación, ya sea geológica, ya sea turística, sino los que realmente están sustentando el territorio con su día a día. Además, otra actividad de los comités es apoyar reuniones importantes, como puede ser esta, que se organiza próximamente en el Geoparque de la Costa Vasca y que supone una reunión de ámbito científico de carácter nacional, que tiene una gran envergadura. Se han presentado casi un centenar de comunicaciones de patrimonio geológico y que supone una implantación todavía mayor, en este caso en el ámbito de las sociedades científicas, puesto que es la reunión oficial de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España. Finalizo ya con un par de imágenes. Una tarea que es fundamental y que nos apasiona es la de ayudar a otros a que nos conozcan, recibir misiones. Por ejemplo, esta es una misión del Ngorongoro Conservation Area Authority de Tanzania, que vinieron a conocer no solo una experiencia, es un geoparque aspirante, están preparando un proyecto y quisieron conocer a un geoparque veterano. Lo que no repararon es que no solamente teníamos diferencias en cuanto a experiencia en el mundo de los geoparques, sino a latitudes y climatología. Ellos vinieron, la ropa con la que los pueden ver es una ropa que compraron en Teruel, o sea, ellos vinieron prácticamente solo con la camisa, ¿no? O esta delegación del Geoparque de Longxushan, que también se interesó en conocer cómo son los geoparques europeos y contraponerlos con el modelo de geoparques chinos. No insistiré más en todas las tareas que pueden realizar los geoparques porque ya se han presentado con anterioridad, simplemente que a una escala nacional. En definitiva, fomentar la colaboración, el networking entre los geoparques de un país, servir de cadena de unión entre los territorios y la UNESCO de París a través de las instituciones del Estado y promocionar la geología a través de los geoparques entre la sociedad. Esta es la última imagen que les muestro, es una representación de todos los miembros no son todos, de todos los geoparques que pertenecen al Comité Nacional Español de Geoparques, y animar a todos aquellos países que están interesados en geoparques a que piensen cuanto antes en la creación de un comité nacional que les permita tener esa interlocución inmediata
entre su Estado y la UNESCO, porque es vital a partir del momento en el que se produzca la integración de los geoparques en el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques. Y señalar para los que están, los países, como es el caso de aquí, que están en una etapa incipiente, que apuesten por la presentación de candidaturas de geoparques a geoparques globales de la UNESCO y que no minimicen los esfuerzos creando redes nacionales de geoparques que luego crean confusión porque ya no se sabe qué es un geoparque nacional o qué es un geoparque global. Por lo tanto, en un momento en el que pueden definir su futuro a la carta, puesto que no tienen ningún lastre anterior, sería ideal que integrasen todos los territorios que deseen aspirar a la red global de geoparques directamente solicitudes a través de la colaboración continua con los representantes de la UNESCO en sus países para que luego sean los órganos correspondientes de la UNESCO en el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques los que evalúen y felizmente aprueben su solicitud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo para algunas cuestiones. Una ahí arriba y después aquí más 4 o 5. ¿Tienes ya un...? Sí, es que... Sí, buenas tardes. Federico Torres de Argentina. Bueno, tengo 3 preguntas en una en relación a lo que puso el señor Alcalá. La primera es, ¿qué ocurre si no existe voluntad política en el país para tener un comité nacional? ¿Qué peso tendría cualquier intención de geoparque? A pesar de que quedó claro cómo se canalizaría, que es a través del representante UNESCO. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de que sí hubiera un comité, se mencionó básicamente estructuras estatales. ¿Qué pasa con ONGs? ¿Qué pasa con profesionales independientes, asociaciones civiles u otro tipo de organizaciones dentro del propio país que se dediquen a fomentar o a apoyar este tipo de iniciativas de geoparque cuando por ahí, desde el propio servicio geológico, por alguna postura política determinada, no es de su interés o tiene visiones contrapuestas con los objetivos de UNESCO, digamos, ¿no? Esas serían las 2 preguntas. Bueno, con respecto a lo primero, puede ser como el interlocutor para el futuro, para formar parte, para tener la marca Geoparque UNESCO, es el Estado. Alguien del Estado tiene que asumir que va a querer hacer eso. Sea la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO o a lo mejor hay algún otro organismo del Estado que decide adoptar esa responsabilidad de acuerdo pues con los organismos correspondientes, como pudiera ser, pues, no lo sé, un Ministerio de Conservación del Medio Natural, de Parques Nacionales, no lo sé, pero si el Estado no tiene un organismo que realmente diga yo quiero elevar a la UNESCO en París las solicitudes que yo tenga de territorios de mi país, pues entonces no podría ser Geoparque UNESCO. Podría ser Geoparque de la red global de geoparques, de la Global Geoparks Network Association, en su caso. Podría solicitar la incorporación a esa sociedad, que es una sociedad sin ánimo de lucro, que está dada de alta en Francia. Podría ser Geoparque de una red global, pero no podría ser Geoparque UNESCO si no tiene el aval del propio Estado. En cuanto a la composición de ese comité nacional, esté liderado por el organismo del Estado que esté, no importa cuál, pues la participación de distintos tipos de entidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de empresarios, de aficionados a la defensa del patrimonio, cualquier otro tipo de organización, pues estaría supeditada realmente a la voluntad de ese Estado de acoger estas instituciones en la configuración de su comité nacional, puesto que es una potestad del Estado configurar esos comités nacionales. Bien, ¿puedo un poquito? Entonces sería una especie de contrasentido que estemos recalcando tanto que la intención de tener un geoparque es de una comunidad cuando recae toda la decisión de la
de la marca del Geoparque UNESCO en una estructura estatal que es estrictamente piramidal. Lo que precisa del apoyo estatal es precisamente la dotación de la marca UNESCO, no la creación de un geoparque. Un territorio puede crear un geoparque y puede ser admitido por la Red Global de Geoparques y trabajar en red con todos los 111 geoparques del mundo. Todas las ventajas que aquí se han expresado las puede tener, excepto una, que sea la marca Geoparque UNESCO. Porque esa marca tiene que venir obligatoriamente avalada por el Estado. Suponiendo que fuera una estructura estatal. Gracias. Perdón, he intervenido en otras ocasiones, no me he presentado. Mi nombre es Dorian Fernández y trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dirección general que lleva los temas de UNESCO. Muy interesante esta presentación. Aclara, creo que muchas, en particular, dudas que tenía. Y ahorita justo con la pregunta que se acaba de plantear, también me aclara otras cuestiones. De la presentación me llamaba la atención que se comentara que son sugerencias. Sin embargo, creo que hay algunos puntos que no pueden ser sugerencias, es decir, tiene que ser algo obligatorio. Y me refiero en específico a la presentación de cómo se tendría que hacer la nominación, que esta forzosamente tendría que ser a través de la Comisión Nacional, ya sea de cooperación con la UNESCO, o de la Comisión Nacional creada para Geoparques. No habría, perdón la expresión, no habría vuelta de hoja. Esa creo que no es sugerencia, tendría que ser así. Donde creo que sí cabe la sugerencia es cómo se integraría el Comité Nacional de Geoparques. Si estoy en lo correcto, es a nivel de pregunta. Y también una pregunta adicional. Con esta última pregunta que se acaba de responder, finalmente van a existir entonces dos listas, una avalada por la UNESCO y la otra que permanecería por parte del GGN, porque había leído en alguno de los documentos que la intención es pasar que los sitios que están inscritos actualmente en la lista del GGN pasarían automáticamente tras una nueva evaluación o consideración a la UNESCO. ¿Cómo va a quedar esa figura? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ya la propia red europea, en este caso, ya considera obligatorio tener una carta de aval de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO como requisito imprescindible para entrar en la propia red. O sea, nosotros nos hemos dotado de una obligación innecesaria porque ya nos hemos adaptado a lo que cabe esperar en un futuro. Lo que se quiere decir con esta recomendación es que bajo ningún concepto una red como la red europea o la red global va a exigir a un Estado qué normas debe adoptar. Es la prudencia de no decir usted, su Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO tiene que hacer esto. Por eso es una potestad, una competencia del Estado. No se la tiene que decir una sociedad. Con respecto a la segunda pregunta, la intención es que todos los 111 geoparques globales que existen actualmente obtengan la carta de apoyo de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO de su país o del organismo competente en geoparques de su país en caso de que no fuera la Comisión Nacional de Cooperación, y con esa aceptación pasen a ser aceptados automáticamente como miembros bajo la marca Geoparque UNESCO, después de haber cumplido unos requisitos mínimos de información acerca de ese geoparque, y que luego todos ellos, en un momento dado, los 111, serán reevaluados de nuevo, ya bajo la nueva situación dentro de UNESCO, para ratificar verdaderamente su pertenencia a la red. Pero podría suceder que alguno de esos geoparques no obtuviera la firma de sus representantes nacionales o que, bien obteniéndola, luego fracasara en el proceso de revalidación, en cuyo caso, de acuerdo a las normas existentes, tendría que abandonar la red, la marca UNESCO Geopark, pero podría seguir formando parte de la asociación GGN. Quisiera, por favor,
solamente quisiera aclarar un poco que estaba dicho por Luis. Esto es un poco el problema que coordinadores aquí no podrían comprenderlo, pero para solamente esta cosa con aval de comisión de UNESCO de cada país que necesita para nominación, aplicación de geoparque, cada país tiene su órgano para UNESCO. Cada país que está miembro de UNESCO, tiene un órgano. Si no hay una comisión nacional, hay Ministerio de Cosas Exteriores o algo otro, pero siempre cada país miembro de UNESCO tiene un órgano que puede hacer esta aval. Esto es situación de hoy día. Y otra cosa, no se puede un poco confundir, producir confusión con la situación que pretendemos para futuro, para geoparques globales UNESCO. Eso ya no existe como comprendemos, pero hoy día esas situaciones que tenemos geoparques globales bajo de apoyo de UNESCO. Y eso es que explicaba Luis cómo se hace esta marca cuando lo tenemos en GGN, y esto está apoyado por UNESCO. Pero hoy día no tenemos UNESCO dentro de este mecanismo. Es situación para futuro. No, aún no, Martina, gracias. Ahora, por A favor. ver, suponiendo que tuviera que ser una estructura estatal y en el entendido que no debiera haber duplicidad de funciones y atribuciones, en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha decretado alrededor de 150 áreas que cubren alrededor del 10% o 12% del territorio nacional. Bajo diferentes criterios. Uno pudiera empezar que son bajo criterios de conservación ecológica, pero también considera algunos otros como son aspectos arqueológicos y aspectos históricos. Incluso el centro de Coyoacán hasta hace poco, si no es que todavía es una área natural protegida. O sea, finalmente los criterios son muy diversos. Uno de ellos, los mármoles, de alguna manera se acercaría un poquito más a la parte del medio, de la parte geológica, como para que pudiera ser considerado en ese sentido. Pero bajo la visión que hoy se ha estado discutiendo de que debe ser algo mucho más integral, la categoría de reservas de la biosfera se acercaría más todavía. ¿Hasta qué punto conviene, ya es la pregunta, el generar una nueva estructura o iniciar a partir de una y que poco a poco tuviera que generar una imagen ya particularizada para que constituyera un comité nacional específicamente de geoparques? Bueno, como se ha dicho aquí anteriormente, los geoparques son una figura típica que no repite ni compite con nada. No tiene nada que ver con una reserva de la biosfera, no tiene nada que ver con un bien incluido en una lista de patrimonio mundial, no tiene nada que ver con un monumento natural, no tiene nada que ver con un parque nacional, aunque cualquiera de estas figuras puede estar total o parcialmente incluida dentro de un geoparque. Un geoparque no es una figura de conservación en absoluto, aunque puede servir para fomentar esa conservación. Y lo que tiene es un patrimonio paleontológico singular y una estructura de desarrollo sostenido territorial con objeto de mantener y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese sentido, no hay nada parecido en ningún país con lo que pueda competir. Si un país o un territorio decide por sumarse a este modelo, como se está demostrando por el éxito que está alcanzando la red global en tantos países y el interés demostrado en países emergentes, entonces lo que se tiene que hacer, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer que hay una nueva figura, hay un nuevo interés, y lo que también es verdad que un geoparque no implica, no exige, a diferencia de otras figuras de UNESCO u otras figuras de protección, un geoparque no exige una estructura de gestión exclusiva.
sí que exige una figura de gestión, porque evidentemente si tiene que tener un plan de desarrollo, un plan estratégico, tiene que tener unos gestores que diseñen ese plan y garanticen su cumplimiento, pero no pide una exclusividad. De ahí que muchísimos geoparques se hayan creado sobre estructuras preexistentes. Pueden ser parques culturales, divisiones administrativas, que aprovechan precisamente la parte o toda la estructura de gestión de estas estructuras preexistentes. Si un territorio desea y tiene medios para crear una nueva estructura de gestión, es muy libre de hacerlo, pero no es realmente un requisito que se le pida. No es algo que interfiera en que el Estado tenga que duplicar figuras de gestión, porque puede utilizar figuras preexistentes. Muchas gracias, Luis. Solo una última cuestión de Manuel Schilling, muy rápida, porque es que estamos ya muy pasados de tiempo y no sería justo que, pues, al final las personas que están en último, pues, no tuvieran nadie en la asistencia. Manuel. Buenas tardes, Manuel Schilling de Chile. La pregunta es si un país, un Estado miembro, ¿cierto?, de la UNESCO, ¿cierto?, integrante, que no tiene geoparques, ¿recomendable, posible crear un comité de geoparques o no? Lo que sería recomendable y posible es crear geoparques. Animar el interés, canalizar el interés, el conocimiento o fomentar en territorios ¿Quiénes podrían crear un Comité Nacional de Geoparques en un país que no hay geoparques? Las estructuras del Estado. Pero la aproximación de los geoparques no es de arriba abajo, es de abajo arriba. Entonces, en un país que no haya geoparques, pero las estructuras del Estado consideren que es una figura apetecible, lo que sería recomendable es que sirvieran de catalizadores para fomentar la creación de geoparques en primer lugar. Exactamente, por ahí va la pregunta, si crearse para motivar la creación de geoparques, ¿cierto? Que es un poco lo que se... Bueno, pero crear un comité de geoparques sin tener geoparques sería poner un poco el carro delante de los bueyes, ¿no? Es posible. Insistimos en que un país es soberano, puede crear los comités que estime pertinente, pero toda la experiencia de 15 años de gestión de la Red Europea y Global de Geoparques aconsejan a que se canalice el interés de los territorios en la creación de geoparques globales y que ya una vez esté al menos uno introducido, pues se cree la estructura de una coordinación. Antes era curioso porque no existía lo que ahora se avizora, que es la obligación de que el interlocutor sea el Estado. De modo que los comités nacionales podrían surgir para coordinar tareas entre diversos geoparques. En este caso parecería paradójico que con un solo geoparque ya hubiera un comité nacional. Pero claro, lo que sucede es que ahora mismo es obligatorio para que cualquier incidencia relacionada con un geoparque de un país y la marca Geoparques de UNESCO tiene que estar canalizada a través de un organismo estatal. Muchas gracias, Luis.